Juan 13, desde el versículo 2 al 17. Esta es la palabra de Dios. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Esta es la palabra del Señor. Padre nuestro, estamos delante de ti una vez más para escuchar tu voz, para ser alimentados en nuestra alma. Venimos necesitados de ti, necesitamos conocer quién tú eres, quién es Jesucristo, quiénes somos nosotros, lo que tú has hecho por nosotros y lo que tú nos ordenas y nos exiges que debemos hacer y cómo debemos andar. Padre Santo, somos incapaces de entender tu palabra y como Pedro, hablar precipitadamente de un extremo a otro. Somos necios, somos lentos. Como le dijiste a él, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Pedimos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo para poder comprender tu palabra, para poder ser limpiados en nuestro corazón, para poder, mi Señor, comprender. Abre nuestros ojos para que podamos ver quién tú eres y entender esta Escritura para nuestro propio beneficio y para nuestra propia felicidad y bienaventuranza. Porque esta es tu promesa, Señor. Todo esto lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Hermanos, dos preguntas que tengo para ustedes hoy. Si pudieras tú definirte a ti mismo, ¿cuál de estas dos frases o palabras te definiría? ¿Dar o recibir? ¿Ser servido o servir? Mientras lo piensas, te cuento una historia de una persona que entró en un trabajo y su jefe le hacía traerle el desayuno, el almuerzo, el café constantemente. Y esta persona al principio lo hacía con la intención de ascender, ¿no? Voy a aguantar, ¿cierto? Llevar el café, voy a aguantar todo lo que me está pidiendo para ganarme a mi jefe. Resultó con el tiempo de que el jefe siguió tratándola de esa manera. Finalmente se aburrió y se fue de su trabajo, porque ella se decía a sí misma: no estudié para servir café. Nosotros generalmente pensamos en historias como esta, que son reales, y decimos: el jefe está mal, porque el jefe está explotándola, el jefe quiere ser servido, hace cosas que no corresponden a su empleado. Pero no es solo el jefe el que tiene una mentalidad mundanal en la historia. La chica también tiene una mentalidad de este mundo. Porque ella sirve con un interés. Ella no sirve por el bien, no sirve por amor, sirve simplemente aguantando. Hasta que un día ella sea jefa y tenga que decirlo. Esta, hermanos, es la mentalidad del mundo. El mayor debe ser servido y el menor debe servir. Pero Jesucristo trajo un reino que da vuelta a este patrón. Y Él nos enseñó que no es en el reino de los cielos, el mayor no es el que es servido, sino que el mayor es el que sirve a los demás. No es tan bienaventurado el que recibe un regalo, sino es más bienaventurado el que da. Más vale dar que recibir. Y la razón de por qué este patrón está dado vuelta en el cristianismo es porque el rey mismo de ese reino, en virtud de que Él, siendo el Señor, se hizo siervo. Siendo rey, sirvió a sus súbditos. Ejemplo os he dado. ¿Quién aquí es mayor que Jesucristo? ¿El siervo no es mayor que su Señor? Ni el enviado que el que lo envió. Por lo tanto, hoy día vamos a conversar, vamos a hablar de Jesucristo, el Señor y siervo. Y vamos a ver las lecciones que este pasaje tiene para nosotros en cuanto al servicio y en cuanto a la humildad, que el mismo Señor la experimenta en carne propia. Si recuerdan, el versículo 2 nos dice que estaban en una cena. ¿Qué cena era esa? Era la cena previa a la muerte de Jesús. Estaban efectivamente comiendo la Pascua. Y estaban ahí cenando, es la última noche de Jesús en la tierra, es el jueves por la noche. Y estaban cenando y tenían los pies sucios.
Tenían los pies sucios y todos se preguntaban, ¿quién va a lavar los pies? Ahí estaba el agua, ahí estaba la jarra, ahí estaba el lebrillo, ahí estaba la toalla. Pero todos se miraban unos a otros a ver quién iba a ser el que iba a hacer el trabajo de lavar los pies de los demás. ¿Por qué digo esto? Porque antes de cenar, la costumbre era lavar los pies. Y si ustedes recuerdan bien, los discípulos se caracterizaban por amarse unos a otros o por competir entre ellos. ¿Quién es el mayor entre nosotros? Discutían. ¿Quién es el mayor? Yo soy el mayor. Yo soy el mayor. Como niños chicos. Y vienen dos y le dicen a Jesucristo, queremos sentarnos, uno a tu derecha y otro a la izquierda. Y los otros 10 lo miran y se enojan contra ellos. Entonces, lavar los pies de los demás. ¿Rebajarse a hacer esa tarea? Sí, yo puedo lavar los pies de Jesús, eso sí. Pero a mis hermanos y todos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, un acto inesperado y súbito ocurre. El Señor se levanta de la mesa y va a hacer la tarea más humilde que había. El Señor y Maestro va a lavar los pies de sus discípulos. Obviamente eso es un golpe de vergüenza para los egoístas. Y a propósito, hay mucha riqueza cultural en este pasaje que voy a explicar ahora en un ratito. Ahora bien, el episodio que Jesús hace, que deja a todos boquiabiertos, porque hay sorpresa en este pasaje por lo que Jesús está haciendo, Juan lo narra detalladamente. Él podría escribir, Jesús lavó los pies de los discípulos, punto final, pero no, él detalla cada movimiento que Jesús hace. Versículo 4. Dice Juan, sabiendo el Señor quién era, de dónde venía, a dónde iba, el que era el heredero de todo, sabiendo conscientemente quién era Él, el Hijo de Dios, dice, se levantó de la mesa. Se levantó de la cena y se quitó su manto. En la cultura, la forma de vestirse era en dos piezas, una interior y otra exterior. La exterior era el manto que funcionaba como un abrigo, como una capa, y la interior era como un camisón largo. ¿Ya? Entonces el Señor en el idioma original dice el vestido externo, o sea, sacó la parte de afuera, la capa. Se saca su manto, se ciñe una toalla preparándose para servir. Ahí está el agua, ahí está el lebrillo, pone agua en el lebrillo. Y entonces lo inaudito ocurre. El maestro, el que es mayor en esa mesa de 13 personas, comienza a hacer el trabajo más humilde de todos. Comienza a lavar los pies de sus discípulos. Esto es tan repentino y tan desconcertante para los discípulos que nosotros vemos en la actitud de Pedro justamente eso. Pedro le pregunta, ¿tú me lavas los pies a mí? ¿Tú? ¿A mí? Y de hecho, Pedro se lo prohíbe. Y la forma en cómo él le niega que se los lave es muy fuerte en el original. Hay una doble negación. Es como si se podría traducir así, que Pedro le dijo, no, de ninguna manera. Jamás me lavará los pies. Es decir, ¿cómo se te ocurre lavarme los pies tú a mí?
Nosotros conocemos a Pedro, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay tanta perplejidad en este asunto? Culturalmente, en las ciudades polvorientas de antaño, todo lo que entraba en contacto con la tierra se ensuciaba rápidamente. No es difícil figurarlo, nada más hay que mirar los autos de los que viven en Pauldeo o en Coquimbo, ¿cierto? Que quedan todos empolvados por el contacto con la tierra. Por lo tanto, cada vez que uno salía, ¿no?, se manchaban los pies, se ensuciaba, era obvio, por sandalias que tenían la gente. Entonces, cuando alguien te invitaba a una casa, a una cena, era un acto de hospitalidad común. En cuanto tú llegabas y te sentabas a la mesa, se te ofrecía agua y te lavaban los pies. Obvio, porque los tenías cochinos de toda la tierra, digamos, que estaba pegada en tus pies. Ya. ¿Y quién era el que hacía ese trabajo de lavar los pies? ¿El anfitrión de la casa? No. Quien hacía ese trabajo era la persona de menor rango en la casa. Y si tenía varios esclavos, porque en ese tiempo había esclavos, no lo hacía el esclavo mayordomo, lo hacía el esclavo de menor rango. O sea, el más chico era el encargado de hacer esa tarea. Es decir, esa era la tarea más humilde que podría haber. Con esto en mente, que ese es el trabajo del esclavo, volvemos al texto. En el aposento alto no hay servidores. Pero Jesús tomó la iniciativa. Y dice la Escritura que sabiendo quién Él era, de dónde venía y a dónde iba, se levantó de la mesa. Y podemos casi imaginarlo. Se levantó de la mesa. Se quitó el manto. Se ciñó la toalla. Puso agua en el lebrillo y se inclinó a servir y a lavar los pies sucios de sus discípulos. Ninguno de los discípulos tomó la iniciativa. Jesús tomó la iniciativa. Y eso nos habla de cómo es Dios. Si Dios esperara que tú tomaras la iniciativa para buscarle, nunca vendrías. Por eso Él tuvo que venir a tu vida. Por eso Él tuvo que darte vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Jesús se levantó en un acto súbito de iniciativa, de amor. Los amó hasta el fin. Lo hizo por amor. Y tomaría la tarea más humilde, la del servicio. Lo que recalca el texto es que Jesús se está humillando y sirviendo a los suyos. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es esta persona que está haciendo la tarea más humilde? Dice el texto que Él sabía quién era. El versículo 3. Sabía que su Padre le había dado todas las cosas en sus manos, o sea, el heredero de todo. Sabía de dónde venía y sabía a dónde iba. Y totalmente consciente de su identidad, se humilló. ¿Quién es Jesús? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él creadas. Todo lo que tú ves afuera y adentro de ti mismo, Él lo creó. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo mismo dice Colosenses, que en Él fueron creadas todas las cosas, tronos, principados, dominios. Él es antes de todo y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten.
cuán glorioso es Cristo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Este es un misterio. Dios fue manifestado en carne. Indiscutible. No se discute. No se discute. En esta iglesia eso no se discute. Dios fue manifestado en carne. Cristo es tan digno y tan majestuoso que cuando Juan el Bautista anuncia su llegada, dice: viene uno después de mí, de quien no soy digno de desatar encorvado en la correa de su calzado. Y eso que Juan dice se está refiriendo específicamente a lavarle los pies. ¿Por qué? ¿Por qué le va a desatar la correa del calzado? Para lavar los pies. Juan dice: soy indigno de tomar su correa y desatarla. Así de glorioso es Jesucristo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Y Juan nos dice: y se quitó el manto. Y luego sigue Filipenses y dice: y tomó forma de siervo. Y Juan dice: y se ciñó la toalla. Y la toalla del siervo. Jesús está vestido como se vestían los esclavos, con un camisón, con la toalla ceñida y con el lebrillo en la mano. Es un esclavo, hermanos. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al Padre, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 2 Corintios 8:9, que por amor a vosotros se hizo pobre, siervo, siendo rico, Señor, para que con su pobreza, servicio, fueseis enriquecidos ustedes. ¿Se dan cuenta de eso? Él lo hizo para limpiarnos a nosotros. Lo hizo en beneficio de nosotros. Él se despojó completamente por nuestra causa. ¿Quién es? ¿Quién es este Jesús? Él es el Hijo eterno de Dios. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él es la imagen del Dios invisible. Él es verdadero Dios y la vida eterna. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Él es el Rey de reyes, Señor de señores, cabeza de la iglesia, autor de la vida, autor y consumador de la fe, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, juez de vivos y de muertos, heredero de todas las cosas, como confesamos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, concebido por una mujer humilde y pobre, que nació con los animales en un establo, que se sujetó a la ley que él mismo creó para obedecerla, sin tener dónde recostar su cabeza, obedeciendo hasta la muerte, yendo hasta la cruz, sujeto al cansancio, al sueño, al quebranto de corazón, vivir rodeado de miseria, semejante en todo a sus hermanos, sometido a las tentaciones de Satanás, en flaqueza y hambre. Sí, Él es Jesucristo, el Señor de la gloria, que está inclinado hacia nosotros, lavando los pies, tomando la tarea del siervo, del que se humilla.
Porque ¿quién es el mayor? Lucas 22, 27. ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es el mayor? El que se sienta a la mesa. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué? Porque los amó hasta el fin. Lo hace por amor. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, por amor de vosotros, por amor de vosotros, por amor de vosotros, se hizo pobre. Fue su amor, hermanos, lo que lo llevó a esa humillación. Fue su amor lo que lo llevó a tomar y vestirse de naturaleza humana. Fue que vio nuestra miseria y nuestra suciedad y se dio cuenta que no podíamos lavarnos por nosotros mismos, así que Él tuvo que inclinarse hacia nosotros para limpiarnos. Jesucristo, viendo toda tu miseria y tu suciedad, se levantó de su trono, se despojó de su gloria, se ciñó de naturaleza humana y se inclinó a salvarte. Ese es Jesucristo. Lo hizo por ti, viendo tu suciedad, viendo tu beneficio, y eso, hermanos, es el verdadero amor. ¿Te necesita Jesucristo? Él no ama por interés, como esperando algo de ti. Como que te ama porque a Él le falta algo que tú tienes que le vas a dar. Él está completo en sí mismo. Entonces la razón por la cual Él nos ama es simplemente para que nosotros no nos perdamos. Es sencillamente porque ve al ser amado en problemas y va en Él a ayudarlo y a salvarlo. Eso es verdadero amor. No un amor que busca el interés. No un amor que es fingido. No, un amor que es verdadero. Primera aplicación, entonces, contémplalo, nada más. Mira quién es. Mira lo que está haciendo, mira su acto en su hora final, sirviendo, amando, humillándose hasta el extremo, tomando la tarea del esclavo por amor a los suyos. Adóralo, bendícelo, ríndele tu vida porque Él rindió la suya en tu lugar. Que solo Él sea el objeto de tu amor y de tu corazón. ¿Cuál es la primera aplicación? Mira. Nada más. Mira lo que está haciendo. Mira quién es. Mira su amor. Mira la preocupación que Él tiene por tu alma. En segundo lugar, hay un significado espiritual en este lavamiento que Él hace. Generalmente nosotros no debemos interpretar las Escrituras de manera alegórica o metafórica. Como si nos cuenta una historia de un camino y ese camino simboliza la vida. A menos que el mismo pasaje nos muestre que hay alegoría de por medio. Si no, no hay que interpretar alegóricamente la Biblia. Pero hay algo en el pasaje que indica que hay un significado más profundo en lo que Jesús está haciendo. No es solo lavar los pies y servir. ¿Cómo sabemos esto? Cuando Pedro le dice que no, Jesús le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Que si no le lava los pies, no tendrá parte con Él. Y ese no tendrá parte significa estar con Él por siempre. Él es el heredero, tener parte con Él es participar de su herencia. Porque no le lava los pies.
¿O se está refiriendo a otro lavado? Y luego dice, cuando Pedro le responde, ¿no? Intempestivamente, impulsivamente, lávame completo, la mano, la cabeza. Pedro, un día aquí, oscila, acá. De repente un acto de valentía y fe. Manda que camine sobre las aguas, Señor, y en tu palabra voy. Un ratito después, Señor, sálvame que me ahogo. En un momento, Señor, aunque todos estos te dejen, yo no te dejaré. Un ratito después, no conozco a ese hombre. Inspirado por un espíritu divino, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Un ratito después, reconviniendo al Señor. Ten compasión de ti mismo. Pedro, oscilante, frágil, variable. ¿Y es que acaso nosotros no somos así? Un día bien, otro mal. Una semana leyendo la Escritura, la otra semana la abandonamos. Un día orando con profundidad, con sentimiento, al otro día nos pegamos los porrazos. Así somos, hermanos. Una montaña rusa. Pero el Señor tiene paciencia. Lávame por completo, Señor, lávame por completo, manos, cabeza. Y el Señor le dice, estas palabras que nos desatan el significado espiritual de lo que Jesús está haciendo. Atención. Versículo 10. Jesús le dice, el que está lavado, y ahí la palabra en el original es bañado por completo, eso es lo que significa. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y luego viene esta frase que implica que hay un significado espiritual. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Qué está diciendo? ¿Que todos se habían bañado menos Judas Iscariote? ¿O que hay un lavamiento completo que simboliza este baño que uno de los 12 no tenía? Entonces, ¿qué es lo que significa este lavamiento por completo? Porque Pedro pide lavamiento por completo, ¿no? Manos, cabeza. Y Jesús le dice, no, tú estás limpio, ya estás lavado. Solo necesitas lavarte los pies. Y todos ustedes están limpios, aunque no todos. Versículo 11 lo interpreta, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Por lo tanto, hay un significado espiritual más profundo en lo que Jesús está haciendo. Que es en la metáfora de ser lavado por completo o ser solo lavado en los pies. El lavamiento por completo, las Escrituras nos revelan que es el lavamiento cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos purifica por completo de nuestra culpa, de nuestras manchas, de nuestra inmundicia. Es cuando por primera vez creemos en Jesús y somos completamente lavados. Eso es lo que simboliza este lavamiento por completo. ¿Cómo sabemos eso? Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y luego dice, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. O sea, en nuestra alma estamos manchados con nuestros pecados cuando estamos muertos en delitos y pecados, pero en el momento que Dios viene a nuestra vida y toma la iniciativa, Él nos limpia y nos purifica por completo, quitando nuestra culpa, quitando nuestro pecado, haciéndonos nuevos.
Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice, y esto erais algunos. Y acaba de hablar en el versículo 10 que los adúlteros, los fornicarios, los avaros, los ladrones, los borrachos, los afeminados, los que se echan con varones, no heredarán el reino de Dios. Versículo 11, y esto erais algunos de vosotros. O sea, eran ustedes adúlteros, borrachos, ustedes eran eso. Y luego dice, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero el Evangelio y el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo operando en nosotros nos lavó por completo en nuestra alma. Y esta es la promesa que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Se dan cuenta que hay una mancha interior? Que solo el Espíritu Santo puede limpiar. Es la mancha del pecado, es la mancha de la culpa. Sigue Ezequiel 36 y dice, os daré un corazón nuevo y quitaré en vosotros el corazón de piedra y pondré en vosotros el corazón de carne, el corazón sensible, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Vive el Espíritu Santo en ti? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si el Espíritu Santo vive en ti, tú has sido lavado por completo. Dios ha derramado agua limpia sobre tu alma y estás purificado por el Evangelio, por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, dice la Escritura. Por lo tanto, si eso es lo que significa ser bañado por completo, ¿qué significa tener los pies sucios? Nuevamente, el texto. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Cuántas veces necesitamos ser regenerados por el Espíritu Santo? Solo una vez. No somos regenerados todos los días. El que se baña no se baña a los 5 minutos. Está limpio. Y nosotros estamos limpios por el Espíritu Santo. Pero aún manchamos nuestros pies. Aún pecamos. Y necesitamos diariamente ser lavados por el mismo Señor Jesucristo. También en nuestros pies. Entonces el lavamiento por completo significa este lavamiento de la regeneración, mientras que el lavamiento de los pies indica la verdad espiritual del progreso de la limpieza del cristiano día con día. ¿Has sido tú lavado? Si no has sido lavado, no tienes parte con Cristo. O estás sucio. Sabes que estás sucio. Tu conciencia te lo dice. Tu conciencia te dice que estás manchado. Porque has vivido en pecado. Y tal vez nunca has experimentado la limpieza y la renovación del Espíritu Santo. Estás manchado y lo sabes, estás lleno de ídolos, estás lleno de inmundicias, te sientes sucio por dentro.
Estás tan sucio que piensas que tus manchas no se pueden quitar, que es una mancha indeleble. Jesucristo dice, vosotros estáis limpios, le dicen los apóstoles, aunque no todos. Y si Él se parara en este lugar y nos dijera, Iglesia Presbiteriana de Chiloé, vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Hay entre vosotros alguno que no ha sido lavado todavía? Sabes cuando estás sucio. Se siente eso. Se siente aquí y se siente aquí. Se siente en el interior que estás sucio. Pero hoy la fuente se te abre. La fuente de limpieza para la purificación del pecado y de la inmundicia es el nombre de Jesucristo, y por el Espíritu de nuestro Dios puede ser limpiado. Hermanos, esta fuente es tan eficaz que alguien tan sucio como una prostituta, que alguien tan sucio como un avaro de toda su vida, que alguien tan sucio que ha visto pornografía desde adolescente, que alguien tan sucio que ha engañado a su esposa, que alguien tan sucio que vive en fornicación, que alguien tan sucio que fue un borracho y un vicioso, puede ser lavado con la sangre de Cristo. Lavado por completo. Solo Él lo hace. Hay una fuente carmesí, es la sangre de Manuel, que lava a cada cual que se sumerge en Él. El malhechor se convirtió clavado en una cruz, el ladrón. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Allí también, dice la canción, mi pobre ser, también yo logré lavar. Eterna fuente, carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti, el pueblo del Señor. Porque no solo los que están completamente manchados necesitan ser lavados, también el pueblo que ha manchado sus pies. Tú estás limpio, mi hermano, herencia del Señor, pero tus pies están manchados y necesitas lavarlos en la sangre del Cordero. Necesitas ser purificado de tu pecado remanente, de ese pecado que te asedia, aún en esta semana que has cometido y te sientes sucio. Necesitas de este lavamiento. Ustedes están limpios, dice el Señor. Y el que no ha sido limpiado, ni justificado, ni santificado, no tiene parte con Cristo. Esto es tan exclusivo que si tú no has sido lavado en tu alma, estás derecho al tormento eterno. Pero como dije, hoy se abre la fuente. Está abierta. Está corriendo. Cristo está a la puerta, rogando a los pecadores, reconciliados con Dios. Confiesa tus pecados, ven a Él y sé lavado completamente de tu suciedad. Y entonces serás verdaderamente limpio. La segunda parte del pasaje, este siervo humilde que limpia, que lava, que se humilla, que sirve, ahora vuelve a la mesa, se sienta
y comienza la enseñanza. Él no solo enseña de palabrería, Él enseña con el ejemplo. Él no nos dice, anda a hacer eso, si Él primero no lo ha hecho. Y el Señor nos enseña el camino de la humildad y del servicio desde los versículos 12 al 17. La gran cláusula, si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, así también vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros. Si yo los he amado, ustedes deben amarse como yo los he amado a ustedes. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Así que esta es la enseñanza de la humildad, la enseñanza del servicio, que Él ha reflejado con su vida al descender de su trono y de su trono descender a las rodillas a limpiar los pies de los discípulos. Él nos ha enseñado cómo hacerlo. Y Él dice, si yo lo hago, ustedes también. Déjame amonestarte contra una vida egoísta. Contra una vida que siempre está pensando en sí mismo, que nunca ve por el otro, que siempre está preocupado de sus cosas, que nunca está disponible para servir al Señor y servir a sus hermanos. Una vida de egoísmo, una mentalidad mundanal y no cristiana, de usar a los demás para servirme yo, de no querer servir, sino querer ser servido. Y si por la remota posibilidad llegamos a servir, servimos por interés. Y hay algunos aquí entre ustedes que no sirven a Dios. Que su vida está caracterizada solo por recibir y por ser servidos. Solo por alimentarse de la palabra. Pero ustedes no se entregan por los demás. Y si llegan a servir, sirven como un trampolín para ustedes mismos. Y esa es la razón por la cual muchos de ustedes han hecho cosas, han hecho servicios, y si no se les agradece, se enojan. Porque en realidad estaban buscando algo más. Un interés detrás. Y si no se les reconoce, si no se les agradece, se molestan y se amargan y se van. Llegan a pensar, esto es indigno de que yo lo haga. ¿Cómo se le ocurre, hermano Cristian, pastor? Bueno, el pastor ya, que voy a lavar los platos. Eso lo hace mi esposa. Esto es indigno para mí. Y de hecho, si llegamos a servir, servimos de mala gana. Y lo hacemos porque no queda otra. Porque no queda otra. Eso pasa en nuestras casas, en nuestros trabajos y aquí en la iglesia. Y esa es la razón por la cual nos quejamos constantemente y estamos llenos de autocompasión. Nadie piensa en mí. Y estás sirviendo algo a alguien, a tu esposo, estás sirviendo en la iglesia y este no me ayuda y este no lo hace bien. Estás constantemente quejándote, murmurando, y cada vez que te piden un favor, graznas. Porque tus ojos están puestos en ti mismo, no en Jesús y no en tus hermanos. Hermanos, permítanme darles una palabra de amonestación contra la vida egoísta. Nunca disponible para servir.
nunca disponible para amar a otros, siempre preocupado por lo tuyo. ¿Así te enseñó Cristo? ¿Que vivas una vida amargada, quejándote constantemente, mientras haces tus deberes, mientras sirves a otros y te enojas cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Te imaginas Cristo lavando los pies de los discípulos en la misma actitud que tú y yo a veces tenemos sirviendo a otros? Murmuramos, nos quejamos, estamos llenos de autocompasión y amamos ser servidos y no servir. Y esta era la actitud de los discípulos. Y por eso lo que Cristo hace los deja en vergüenza, y yo espero, hermanos, que también nos deje en vergüenza a nosotros. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien por qué lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí no hay opción. El Señor está mandando algo y es claro como el agua. Debes servir a tu prójimo. Debes imitar a Jesús. Y si no tienes la disposición de hacerlo porque te encanta ser servido y no servir, pues déjame decirte que te crees más grande que Jesús. Y no eres digno de ser llamado su discípulo. No estás viviendo el cristianismo. Estás viviendo con una mentalidad de este mundo. Sirviendo por interés o porque no queda de otra, lleno de amargura o no sirviendo. Soportemos la palabra de amonestación. El Señor nos dice entonces que debemos servir, debemos imitarlo. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo vamos a imitar al Señor? Primero, puesto los ojos en Jesús. Ver lo que Él hizo, ver cómo Él sirve, ver quién Él es, nos va a llenar de su amor. Y hermanos, esta es la única manera de poder servir y amar a nuestro prójimo, si estamos llenos del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no estamos pensando constantemente en Cristo, es imposible que puedas amar a tu prójimo. Es imposible que puedas amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. ¿Por qué razón la crianza muchas veces parece un martirio? Y se nos dice, no tengas más hijos, porque mira, piensa en ti, hermano, olvídate de ti mismo. No debemos amar a otros pensando en nosotros mismos. Debemos amar a otros, primero, puestos los ojos en Jesús, y segundo, viendo la necesidad de nuestro prójimo, tal como nuestro Señor vio nuestra necesidad y acudió a ayudarnos. No hay un ejemplo tal vez más claro que el de los hijos, porque los hijos no te pueden dar absolutamente nada a cambio. Tal vez cuando crezcan. Pero al menos los primeros años tienes que darles todo tu dinero, toda tu comida, tu tiempo, tu sueño en las noches. Y muchos se deprimen mientras crían. ¿Saben cuál es la razón de eso? No tienen sus ojos en el Evangelio. Sus ojos siguen en ellos mismos, en autocompasión, en servir por interés o porque no queda de otra.
Pero cuando sirvamos a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestras esposas, a nuestra iglesia, debemos mirar el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y luego mirar la necesidad que hay e ir en apoyo de eso, e ir en búsqueda de eso, y servir amando y no buscando interés, y no buscando el trampolín, y no buscando el reconocimiento, sino que puesto los ojos en Jesucristo y en nuestro prójimo. Y en esto se resume toda la ley y los profetas. Ama a Jesús con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor de Cristo es como ese hielo de la montaña que se derrite y genera arroyos que benefician los valles. El amor de Cristo producirá en nosotros amor hacia los demás. Pero si tú no amas a Cristo, si tú no conoces a Cristo, es imposible que puedas amar a tu prójimo, a tu hijo, a tu pareja, a tu esposo, a quien sea. No puedes. Y si lo amas va a ser por interés o quejándote. La única manera de amar verdaderamente como Jesucristo te amó es que tú estés lleno del amor de Jesucristo y conozcas su gracia. Es la única forma. Si estamos llenos del amor de Cristo podemos dar amor a otros. Si no, no. Terminando ya. Tenemos la clave y el código para imitar a Cristo. Para servir a Cristo, a los demás, para imitar a Cristo. Debemos mirar a Cristo constantemente, deleitarnos continuamente en el Evangelio, pensar en lo que Él hizo, en cómo Él es y quién es. Y segundo, ir hacia la necesidad de nuestro prójimo, mirando la suciedad que hay a nuestro alrededor e ir en búsqueda de ello. Hay mucha necesidad en nuestra iglesia, hermanos, y yo los animo a servir en la iglesia. Hágase miembro de la iglesia. No se quede solamente escuchando. Sirva a Dios y sirva a sus hermanos. Así nos mandó nuestro Señor Jesucristo. Hay una promesa. ¿Quieres ser feliz? ¿No? ¿No quieren ser felices? El último versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Cuando estés lleno del amor de Cristo, cuando entiendas que debes amar a los demás sin esperar nada a cambio, cuando vayas en la necesidad de los tuyos, solamente en razón de que los amas, imitas a Jesucristo, estás lleno de su amor, estás lleno de su gracia y de su gloria, serás feliz. Y no estarás por la vida murmurando y quejándote y autocompadeciéndote de ti mismo y diciendo, pobrecito de mí, pobrecita de mí, como Andrea, que no le puse Andrea, pero la del principio, la del ejemplo, la primera, la empleada. Ay, tengo que aguantar esto, no me voy a aguantarlo. Un día va a pasar. Vas a ser verdaderamente feliz, vas a servir con alegría, vas a poder amar sinceramente, vas a poder dar gracia cuando los demás se equivoquen y no enojarte impulsivamente porque no se hacen las cosas como tú quieres. El Señor nos enseña que la felicidad se encuentra en la humildad y en la santidad. Evangelio, humildad, santidad, esa ecuación, esa suma, igual felicidad. ¿Quieres ser feliz? Tienes que contemplar el Evangelio, ser humilde y obedecer al Señor. Si te atreves a llamar a Cristo Señor, no puedes hacer tu propia voluntad, porque tienes un Señor. Y aquí Él te dice lo que tienes que hacer. Tienes que servir a otros. Amén. Cristo ha sido anunciado. Todo hombre ha sido amonestado y también se nos ha enseñado cómo glorificarle. Tengamos un momento de oración.